Amén. Ahora sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Nosotros vamos a comenzar hoy una secuencia, una serie de mensajes que son las últimas palabras o las últimas declaraciones o las últimas frases de Jesús en cuanto Él estaba en la cruz. ¿Qué fueron esas palabras que Jesús dijo? ¿Por qué fueron tan importantes? ¿Por qué fueron tan marcantes? ¿Por qué fueron tan impactantes para nosotros? Las últimas 7 palabras serán una serie de mensajes que vamos a hacer en las próximas semanas hasta el 31 de marzo, hablando sobre ese momento en el que Jesús estaba en la cruz y las últimas palabras que Él declara, que Él habla. Entonces son 40 días para la Pascua y vamos a meditar en las últimas 7 palabras de Jesús. Y hoy, para comenzar, vamos a estar hablando sobre confíe en las palabras de perdón. Confíe en las palabras de perdón. Si pueden acompañarme, por favor, en Lucas 23, 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Las palabras de Jesús. Esta fue una de las primeras palabras de Jesús en la cruz. Y Él dijo así: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben. Perdónalos porque no saben. En la parte A, perdónales porque no saben. Nunca vamos a poder tener una vida completa y fluir en ella si no tenemos una esencia de perdón en nuestros corazones, una esencia de perdonar, una esencia de pedir perdón, una esencia que Jesús tenía, una esencia en la cual Él podía perdonar independientemente de lo que le estaban haciendo o no. Jesús tenía una esencia del perdón. Martin Luther King dice que el perdón es un catalizador que crea el ambiente necesario para un nuevo comienzo, para un reinicio. El ambiente crea a través del perdón. El ambiente es creado para que haya nuevos comienzos, para que haya reinicios. Jesús está diciendo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús está declarando palabras de perdón en medio de tal angustia. Acuérdate que tardó un poco para Jesús morir en la cruz, pero cada momento que Él respiraba era un momento de angustia. Cada momento que Él hacía cualquier tipo de movimiento con su cuerpo era un movimiento de angustia, de dolor, de sufrimiento. En medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, Jesús dice: Señor, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Y yo me pongo a pensar que si fuésemos nosotros colgados en aquella cruz, en el momento en el cual el respirar ya dolía, ¿seríamos capaces de poder decirle al Señor: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen? Vamos a pensar en los momentos en los que más sientes dolor, más sufres. ¿Cuál es la esencia que surge dentro de ti? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? En el momento que más dolor estás sintiendo, te llevo a pensar: ¿será que serías capaz de mirar a aquellos líderes judíos que planearon tu crucifixión, así también como los soldados que te llevaron a la cruz con actos criminales y violentos contra ti? ¿Cuáles serían tus palabras delante del Señor al respecto de ellos?
Bueno, ciertamente para la gran mayoría de acá de nosotros, dudo que sea Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ni siquiera te voy a llevar a pensar lo que dirías, porque tal vez solo en pensarlo ya estamos pecando. Mas quiero que tú veas y pienses que la primera actitud de Jesús en la cruz fue liberar perdón a sus perseguidores. En el momento que Jesús estaba colgado en esa cruz, la primera actitud que Él toma es una actitud de pedir perdón, o pedir que el Padre perdone a aquellos que le estaban crucificando de manera inocente. Cristo no estaba negando la culpa del asesinato de ellos, sino que Él estaba reconociendo que no sabían por qué lo hacían. Cristo estaba diciendo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen, porque mismo haciendo lo que están haciendo, en su ignorancia te ruego que los perdones. Ahí comienzo a pensar en todas las veces que nosotros hemos tenido que pedir perdón o perdonar a alguien. Cuán difícil es. El pedir perdón es una esencia que Jesús cargaba, es una esencia que estaba dentro de Jesús y fluía naturalmente. Jesús no tenía problemas en pedir perdón o en perdonar. Jesús no tenía problema en decir al Padre: perdónales porque no saben lo que hacen. Y esa misma esencia es la esencia que tiene que estar en nosotros. Gracias por un amén. La Biblia dice que Jesús, mismo sabiendo que Judas le iba a traicionar, lavó sus pies. Mismo sabiendo que Judas lo iba a traicionar, lavó sus pies. Cuando Él lavaba sus pies, Él estaba demostrando su esencia, que hablaba más alto que sus emociones. En su esencia Él estaba perdonando a Judas, estaba lavando sus pies. Y cuando lavaba sus pies, es una esencia de quien perdona, de quien sirve. Y mismo lavándole los pies como siervo a alguien que no sirve, Él demuestra su esencia pura de decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dentro de la cabeza de los judíos estaban deshaciéndose de un blasfemo, de alguien que si no se los detenía, quitaría todo el poder que ellos tenían, toda su posición. Y los soldados romanos seguían las órdenes de Pilato y creían que estaban matando a un enemigo de los judíos. Por lo tanto, el propio Pilato se lava las manos. Solo que lo que ellos no sabían era que estaban matando al autor de la vida. Lo que ellos no sabían es que estaban quitando la vida de quien la daba. Lo que ellos no sabían es que ellos estaban llevando a la cruz a aquel que murió por ellos también. Lo que ellos no sabían que estaban matando al autor y al consumador de la vida, aquel que la da, aquel que la entrega y aquel que la puede quitar. Lo que ellos no sabían es que estaban llevando al Cordero sin pecado a la cruz. Entonces Jesús, en ese momento de decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, y Él tiene una segunda actitud. Y la segunda actitud de Jesús es de interceder por ellos al Padre. Te pregunto, ¿cuán fácil es interceder por los que te ofenden? Te pregunto, ¿cuán fácil es perdonar a aquellos que te ofenden? ¿Cuán fácil es interceder por aquellos que te ofenden? El propio Jesús dijo: amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que los persiguen. Y en ese momento en la cruz, Jesús no era solamente alguien que predicaba el amar a los enemigos y orar por los que persiguen,
mas era un Jesús que estaba practicando lo que él predicaba. Él estaba practicando lo que él predicaba. En ese momento Jesús dijo: Padre, perdónales porque ellos no saben lo que ellos están haciendo. Perdónales porque ellos no saben lo que están haciendo. Y eso continúa hasta el día de hoy. Jesús en el cielo continúa siendo nuestro gran intercesor. Él nos perdona e intercede por los pecadores. Él perdona a quien pide perdón e intercede al Padre para que continúe perdonándolos. En Hebreos 7, el 24 y el 25 dice: pero como Jesús vive para siempre, tiene un sacerdocio permanente. Por eso puede salvar definitivamente a quienes a través de él se acercan a Dios, ya que él vive siempre para interceder por ellos. Mismo en el día de hoy, Jesús intercede por nosotros. No bastó morir en la cruz. No bastó entregar toda su vida. No fue suficiente morir en la cruz. Él aún allá en el cielo continúa intercediendo por nosotros. Y Jesús está vivo y Él continúa intercediendo por mí y por ti. Y en este exacto momento hay gente que se está entregando a Jesús por la fe. Y Jesús está allá en el cielo diciéndole al Padre: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Porque al final de las cuentas fue para esto que me mandaste a la tierra, para morir por los pecados de ellos, para que cuando sean perdonados hay una restitución en el relacionamiento entre padre e hijo. Y aquello que fue roto, aquello que Adán rompió a través del pecado, porque por el hombre entró el pecado, pero por un hombre llamado Cristo Jesús hubo restitución de pecados. Para eso Él fue llamado y murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces toda vez que alguien dice: Señor, perdóname, Jesús está diciéndole al Padre: Padre, perdónale, 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 perdónale. Y hay una buena noticia que quiero darte en esta tarde. ¿Dónde están los curiosos? Levanta la mano. Gracias por su honestidad. La buena noticia es que el perdón está disponible para nosotros. Voy a repetirlo de nuevo porque los curiosos ya saben. A los que no son curiosos se los digo: el perdón está disponible para todos nosotros. Si no importa lo que hiciste, no importa lo que te hicieron, no importa cuán oscuro fue tu pasado, no importa cuánto te sientas que no mereces ser perdonado, no importa las barbaridades que hiciste en tu pasado. Lo que importa es que si hoy decides pedir perdón, hay perdón disponible para nosotros. Y tenemos que vivir como personas que fueron perdonadas por Jesús, para perdonar como Jesús. Repito, tenemos que vivir como personas que fueron perdonadas por Jesús, para vivir perdonando como Jesús. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque si tú te pones a pensar, nosotros tenemos la manía de escoger a quién perdonamos o qué perdonamos. No, él solo, él no me saludó. Bueno, eso no hay problema, le perdonamos. Es que ya no me saludó por 2 veces consecutivas. No, ahí voy a tener que tardar para perdonarlo. Medimos el tamaño de la ofensa según nuestras medidas humanas, para perdonar o no, o para perdonar fácilmente o no, o para perdonar rápido o no. Y yo me pongo a pensar, si Dios, siendo Dios, pensase a nuestra manera de perdonar nuestros pecados, por el tamaño de nuestras fallas y nuestros pecados, para tardar en perdonarnos o no, o para perdonarnos rápido o no, ¿qué sería de nuestras vidas?
A quien mucho le es perdonado, a quien mucho le es perdonado, muchos motivos tiene para adorar. A quien mucho le es perdonado, muchos motivos tiene para adorar. Por eso que cuando tú vienes al culto ves gente que está llorando, gente que está de rodillas, gente que cierra los ojos, porque tú nunca sabes cuánto fueron perdonados. Nunca puedes medir el tamaño del perdón de Dios por la apariencia que tú ves en una persona. Ahora, si el perdón de Dios para nuestras vidas fuese con algunos requisitos, comenzando desde mi persona y todos ustedes, no entraríamos en ninguno de los requisitos para ser perdonados. Ah, pastor, yo soy buena gente. La cuestión no es ser buena gente o mala gente. La cuestión es que somos pecadores y nuestro pecado necesita de perdón. Pastor, ¿qué tamaños de perdón hay? No hay tamaños de perdón. Hay un perdón a través de la cruz del Calvario y la muerte de Jesucristo. Y hay tamaños de pecado, pastor. No, para Dios Él perdona los pecados. Sea a tu punto de vista un pequeño pecado o un grande pecado, al punto de vista de Dios hay solo un perdón. Ahora, con eso no significa que no tengamos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Pero Dios perdona, punto final. No hay pero, no hay ninguna coma. Dios perdona, punto final. Y si Dios perdona, punto final, ¿por qué en el momento de nosotros perdonar siempre tenemos un punto y coma? ¿Por qué en el momento de perdonar nosotros le colocamos la coma? ¿Por qué en el momento de perdonar nosotros colocamos el pero? ¿Por qué en el momento de perdonar nosotros colocamos disculpas, excusas? El perdón del Señor viene para aquellos que reconocen que necesitan ser perdonados. Repito, el perdón del Señor viene para aquellos que reconocen que necesitan ser perdonados. Lucas 23, 41. Mira lo que dice la Biblia. Está Jesús colgado en la cruz y a sus lados tenía a dos personas, a los famosos ladrones. Y mira lo que dice Lucas capítulo 23 versículo 41. Estamos siendo castigados justamente porque estamos recibiendo lo que merecen nuestras acciones. Pero este hombre, él no hizo nada malo. Un ladrón le está diciendo al otro ladrón: mira, tú y yo estamos pagando las consecuencias de nuestras acciones, pero este aquí, él no ha hecho nada malo. La mayoría de las personas que estaban alrededor de Jesús se burlaron de él. Sin embargo, uno reconoció su estado de pecado y pidió por misericordia. Cuando tú entiendes que el pecado te alcanza, y no es porque eres pecador, sino porque ya nacemos en pecado. Cuando tú entiendes que el pecado te alcanza, y aquí vamos a ser sinceros, aquí vamos a ser abiertos, todos nosotros pecamos. Todos somos pecadores. Todos. Yo soy pecador. Todos somos pecadores. Y
Y cuando tú entiendes que el pecado te alcanzó, tú solo tienes un camino, el cual es reconocer que necesitas perdón. Jesús crucificado está diciendo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Él está hablando que necesita perdonar a quienes ignorantemente pecan contra Él. Perfecto. Pero lo que de vez en cuando no entra en mi cabeza es: y nosotros, que sí sabemos que somos pecadores, no somos ignorantes en el pecado. Nosotros que sí sabemos que estamos pecando porque conocemos sobre el pecado, conocemos sobre el pecado, conocemos sobre nosotros que somos pecadores y no somos ignorantes. ¿Será que merecemos perdón? Porque una cosa es alguien pecar contra otra persona de una manera ignorante, que no lo sabe que está haciendo, pero otra cosa es pecar contra alguien o contra algo sabiendo lo que estás haciendo. Y ahí que es difícil entender, porque nosotros somos humanos y medimos el tamaño del perdón basado en nuestras justicias internas y en nuestras reglas de patamares que colocamos al perdón, sabiendo que nosotros mismos, siendo pecadores, necesitamos perdón, y mismo así continuamos midiendo los pecados y el tamaño del pecado de los otros. Nosotros como pecadores, conociendo que estamos pecando, ¿merecemos perdón? Y la respuesta es: sí, merecemos perdón. Y no lo merecemos porque somos merecedores, porque si fuese por merecimiento, todos nosotros estaríamos a rumbo del infierno. Pero hay merecimiento por causa de Jesús en la cruz. El perdón, Él nos coloca en el camino correcto y nos mantiene ahí. El perdón es como si fuese el GPS que te lleva al camino correcto y te mantiene ahí. Por eso que Jesús está diciendo: Señor, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Mismo aquellos que ignorantemente pecan, Jesús los perdona. Y nosotros que tenemos conocimiento del pecado, también somos perdonados. Por eso que la gracia y la misericordia de Jesús es tan grande. Por eso que servimos a un Señor tan misericordioso y poderoso. Por eso que todos los días tenemos que despertar y reconocer que sin su perdón y su misericordia, con todo respeto a tu vida, seríamos una basura en el medio de la basura. Estaríamos en el fondo del lodo del infierno. Porque Él fue tan misericordioso, grandioso y bondadoso, que Él dijo: mismo que ellos sepan que están pecando, si piden perdón, se les perdona. Y todos los días su misericordia se renueva, dice la palabra. No. Todos los días su misericordia se renueva. Así como se renueva nuestro estado pecaminoso, también se renueva la misericordia del Señor. Es a ese Dios poderoso que servimos, a ese Dios amoroso que servimos, que te perdona mismo sabiendo que estás pecando, que me perdona mismo sabiendo que estoy pecando. Es ese mismo Dios que perdonamos, que pedimos perdón y Él nos perdona, al punto de decir: te perdono y me olvido tu perdón, y tu pecado lo echo al fondo del mar. A ese Dios que servimos, a ese Dios que tiene misericordia con nuestras vidas. En el versículo 42 va a decir: el ladrón le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el perdón es tan fuerte, porque mismo una persona en los últimos minutos de su vida se arrepiente, recibe misericordia y el Señor los perdona y tiene salvación. Por muchas veces hay gente que piensa
que no es justo que quien pecó durante toda su vida, en el último minuto de su vida, pedir perdón y ser perdonado. Y yo me pongo a pensar y le digo, Señor, bueno, por un lado están hablando desde la óptica que ellos van a tener que tener toda su vida sin pecar, y aquel que pecó toda su vida en el último minuto fue perdonado y fue salvo. Tal vez lo están pensando de una manera de frustración, porque van a tener con ese conocimiento vivir el resto de su vida intentando no pecar. Pero yo me pongo a pensar, aquel que puso las reglas del perdón es aquel que murió en la cruz. Y aquel que murió en la cruz, Él decidió morir por todos. Decidió morir ¿por cuántos? Por pocos. Por los buena gente. Por los bolivianos. Por los cristianos. Por los católicos. Te la dejo claro. Quien coloca la ley es aquel que la escribe, y quien la escribe es aquel que por derecho la escribió, y quien por derecho la escribió fue aquel que murió en la cruz. Si Él murió en la cruz, Él colocó la ley, punto final. Nosotros, si no morimos en la cruz, no tenemos derecho a querer discutir una ley. Por eso que se nos es tan difícil entender que nosotros, siendo cristianos, hay perdón hasta por aquellos que tienen otras fes, que creen en otros dioses. ¿Cómo es posible, pastor, que aquellos otros reciban perdón, siendo que nosotros somos cristianos y tenemos derecho al perdón? ¿Quién dijo que el derecho de ser perdonado era ser cristiano? El perdón es para quien lo reconoce. Jesús no dijo, esto es para los soldados, estos son para mis discípulos. Él dijo, para quien reconoce, merece perdón. Por eso que Satanás siempre va a intentar a trabajar en nuestro orgullo, para que dentro de tu orgullo, de nuestro orgullo, nos creamos no merecedores del perdón. Y Él te va a decir, mira tu pasado, tú no mereces ser perdonado. Y Él te va a decir, mira lo que hiciste, tú no mereces ser perdonado. Y Él va a apuntar tus pecados y va a decirte, no mereces perdón. Y en tu orgullo tú vas a decir, verdad, no merezco ser perdonado, siendo que tú no eres el dueño del merecimiento. Tú no decides si eres o no eres merecedor del pecado. Lo que tú tienes decisión es para reconocer que mereces perdón, reconocer que necesitas ser perdonado. Y quien merece el perdón a través de Jesús es el estado de tu alma cuando reconoces que eres pecador. Por eso que el enemigo siempre trabaja en nuestro orgullo. O eres muy orgulloso para reconocer, o eres muy orgulloso como para decir no merezco. Al final de las cuentas es el orgullo. Y Satanás intenta todos los días y todas las maneras de trabajar en nuestro orgullo, para que tanto te sientas no merecedor, o como para que digas, no me siento en un estado limpio como para pedir perdón, puro como para pedir perdón. Entonces el ladrón, en el capítulo 23 versículo 42, él comienza a decir, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Él confiesa que es pecador. El primer paso para el perdón es confesar que lo necesitas. Pastor, ¿quién necesita perdón? Todos nosotros. Pastor, hoy solo fue un pecadito. Necesitamos perdón.
Él reconoció su estado, que estaba en pecado, y le dijo: Señor, acuérdate de mí. Primera de Juan 1, 8, 9 dice: si pretendemos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Quién es fiel? ¿Quién es fiel? Por eso que necesitamos perdonar y pedir perdón. Por eso que necesitamos vivir una vida con la esencia del perdón. Por eso que es tan importante el pedir perdón, porque cuando no perdonamos o no pedimos perdón y no confesamos con nuestros labios para afuera, con un verdadero arrepentimiento, estamos siendo engañados. Pastor, yo ya le pedí perdón al Señor. Ok, ya es un buen comienzo. Pero se me es tan difícil pedir perdón a la persona que me lastimó. Y ahí nos olvidamos que cuando Jesús dice: amad a vuestros enemigos y orad por los que persiguen, y en la cruz Él practica lo que Él predica, es Jesús diciendo: yo lo pude hacer y tú también vas a poder. ¿Por qué es tan fácil pedirle perdón al Señor, pero tan difícil pedir perdón a las personas? Porque al Señor no lo ves. Al Señor no vas a ver la reacción cuando le pidas perdón, porque tú sabes que te va a perdonar. Entonces pues vamos a pedirle perdón. Pero cuando te toca la hora de pedir perdón a la persona que le lastimaste, o cuando te toca perdonar a quien te lastimó, ahí es difícil. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Fuera de la parte del orgullo, se nos es difícil perdonar porque nosotros medimos el pecado y el perdón con reglas que nosotros colocamos. Dentro de esta regla, ¿cuánto me lastimo? Solo un poquito, se le perdona, no hay problema. No, pasó de la regla, pasó de los límites. No, ahora sí que no. Que Dios lo perdone. ¿Por qué es tan difícil perdonar a las personas más próximas, más cercanas que tú tienes? Porque justamente son ellas quienes conocen más y saben dónde lastimarte. Entonces tú colocas una regla del tamaño de perdón que puedes liberar hacia la persona, siendo Jesús diciendo en la cruz del Calvario: yo morí por todos y perdoné a todos. Porque nosotros tenemos una regla de justicia, siendo que el único que fue justo murió por nosotros. Porque es tan difícil pedirle perdón al prójimo. Y pasan los días. No, cuando yo me sienta mejor voy a perdonar. Cuando salga el sol voy a perdonar. Entonces te pasas 8 meses en Londres sin perdonar. Créeme, si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. Y el que murió por nosotros lo dijo eso, no soy yo. Perdonad a aquellos que les ofenden, así como nosotros los perdonamos a ellos. Jesús está diciendo: somos dignos de ser perdonados desde el momento que tú también seas capaz de perdonar y pedir perdón a los otros.
Por eso que es tan fácil decir: Señor, perdóname porque yo pequé contra esa persona el día de hoy. Y ahí alimentas tu ego como para decir: ya pedí perdón al Señor, no necesito perdonar a la persona a quien la ofendí. Y yo sé que cuando hablamos de perdón, de perdonar, no es el tipo de culto que todo el mundo sale gritando gloria a Dios. No vi nadie levantando la mano hasta ahora. No vi nadie dando un aleluya, un gloria a Dios. Porque son ese tipo de mensajes que realmente tocan nuestros corazones. Y así como el viejo sabio dijo una vez, y quiero que se lo digas a la persona que está a tu lado, así como el viejo sabio una vez dijo, le vas a mirar a la persona que está a tu lado y le vas a decir así. Mírale a la persona que está a tu lado, le vas a decir así: es que la verdad duele. Fue la persona que te lo dijo, no fui yo. El perdón no puede ser comprado. El perdón, no hay dinero suficiente que puedas pagar para ser perdonado. ¿Cuánto dinero colocarías en la muerte de Jesús en el Calvario por tu vida? Ah, pastor, es que yo acepté a Jesús y yo sé que Él murió y yo sé el valor de lo que Él hizo. Y cuando tú no perdonas a alguien, estás pisando sobre ese valor. Te lo repito, porque es necesario que entendamos el poder del perdón. Porque somos buenos para pedir perdón al Señor y que nos perdone nuestros pecados. Y si Él vino para poder morir en la cruz, para perdonar nuestros pecados, cuando nosotros no perdonamos a aquellos que Él ya perdonó, es como si estuviésemos diciendo: lo que Él hizo en la cruz me vale. Pedir perdón y perdonar. Pastor, tú no sabes lo que me hicieron. Tú no sabes lo que yo sufrí. Tú no sabes los abusos que recibí. Tú no sabes los maltratos. El problema de que cuando no perdonamos es que nosotros nos encerramos en una jaula con cadenas que pesan tanto que no podemos salir de ella. En cuanto a la persona a quien deberíamos perdonar, está disfrutando de la vida. El problema es que cuando no perdonamos, creamos pesos en nuestra vida que no nos dejan avanzar. En cuanto la otra persona está creciendo, está avanzando. El problema es que no perdonamos. No es porque pensamos que no somos merecedores. Y el problema es que cuando no pedimos perdón, también medimos a los otros como no merecedores de nuestro perdón, como si el perdón fuese nuestro, como si fuésemos nosotros que murimos en la cruz para perdonar, a decidir a quién perdonamos y cuándo perdonamos y cómo perdonamos. Quien murió en la cruz es el que decide, y Él ya murió por todos. ¿Por qué nosotros colocamos leyes, reglas, estándares, patamares a quién debemos perdonar, a quién tenemos que pedir perdón? ¿Por qué? ¿Para qué? Siendo que Él murió por todos, punto final. Y en su esencia de perdonador en la cruz del Calvario, Él mira a aquellos que lo están crucificando, lo maltrataron, y dice: Señor, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Ahí yo fui a pensar: ¿en qué momento en nuestras vidas
es que el perdón es más fácil. Y no es cuando estamos felices, no es cuando hace sol. Se nos hace más fácil perdonar cuando estamos aún viviendo el primer amor. Aquella pasión por Jesús, aquel primer amor en el cual si Jesús te dice sube, tú subes. Si Jesús te dice baja, tú bajas. Si Jesús dice sale y comienza a gritar a todo el mundo que me amas, y tú sales y gritas a todo el mundo que me amas. Y pasando el tiempo Jesús te dice grita a todo el mundo que me amas, y tú le dices pero aquí Señor. Ese primer amor en el cual Él nos envolvió incondicionalmente, de un amor al tal punto que nos sentimos no merecedores de recibirlos, pero lo estamos mereciendo. Y Él nos perdona los pecados, mismo ignorante o no ignorantemente nosotros pecando, nos perdona y nos hace libres. Porque cuando tú perdonas, no solamente eres libre, mas también dejas libre a la persona a quien estás perdonando. Porque el perdón es una vía de dos manos. El perdón es una cadena que te ata a la persona y que la persona te ata a ti. Si pides perdón y perdonan, las cadenas caen. Si no pides perdón, durante toda tu vida vas a arrastrar a esa persona, vas a arrastrar ese peso. Puedes caminar hacia tu futuro, pero se te es pesado porque aún estás cargando personas que aún no perdonaste. El pedir perdón no es un sentimiento que tienes que sentirlo. Uy, estoy sintiendo de perdonar. No. El pedir perdón o perdonar no es una emoción que te coloca la piel de gallina. El pedir perdón y perdonar es una decisión que se toma. Es una decisión que se toma. Y en cuanto estoy hablando, yo sé que el Señor te está colocando en la mente momentos, situaciones o personas que probablemente tienes que perdonar y pedir perdón. En cuanto estoy hablando, el Espíritu Santo está colocando en tu corazón personas a quien tienes que pedir perdón. Las personas son libres gracias a tu perdón, o las encarcelas debido a tu estándar de justicia y venganza. En realidad, quien no perdona se encarcela y se consume. Prueba de ello son las innumerables enfermedades psicomáticas derivadas de la falta de perdón. ¿No te habían dicho antes? El pedir perdón te enferma. ¿No lo sabías? Ahora lo sabes. Hay enfermedades que son provocadas por falta de perdón, por el rencor, por el odio. El perdón no solamente es un mecanismo de defensa basado en lo que merecemos, sino que es una táctica ofensiva para ganar la guerra contra la amargura de nuestros corazones. El perdón tiene que hablar más alto que tus sentimientos y emociones. Por eso que perdonar no es un acto de emoción, de sentimiento. Es una decisión de decir: yo sé que necesito perdonar y yo sé que necesito pedir perdón. Y en esta tarde el Señor nos está llamando a tener una vida libre de perdón. Una vida libre en el cual podemos mirar atrás y decir: soy libre, no tengo ningún peso, no tengo ningún peso. Dios nos perdona completamente, repetidamente, libremente. Él nos perdona ahora, nos perdonó ayer
y nos perdonará para siempre. Francis Bacon una vez dijo: la falta de perdón y la venganza nos igualan al ofensor, pero el perdón nos hace superiores a él. El perdón es una decisión. El que pide perdón es noble. El perdón es un bálsamo, es una condición fundamental para la cura. Necesitamos perdonar y pedir perdón. Por mucho tiempo yo, ya en el ministerio, por mucho tiempo tenía una ofensa en mi corazón contra una persona. Y mismo siendo líder, mismo cuidando de personas, mismo enseñando que hay que perdonar y pedir perdón, había dentro de mi corazón una ofensa contra una persona. Hasta que un día el Señor me confrontó y me dijo: tienes que vivir lo que predicas. En ese momento agarré mi teléfono, hice contacto con la persona. Después de muchos años, después de haberlo bloqueado en todos los lugares, comencé a seguirlo de nuevo y le mandé un mensaje diciendo: mira, se pasó muchos años, pero Dios habló en mi corazón que necesito pedirte perdón y necesito perdonarte por lo que tú me hiciste. Fue difícil, fue casi imposible, fue duro, durísimo. Pero yo aprendí una lección: que yo no soy digno de recibir perdón si es que no soy capaz de perdonar a los otros. Yo creo que este está el momento apropiado para que tú puedas colocarte en pie, para que practiquemos lo que estamos predicando. Pastor, tú no conoces mi pasado, y si tú supieses lo que me hicieron cuando era niño, cuando era niña, no tendrías la capacidad de perdonar. Ok, entiendo tu perspectiva de vista, y entiendo que tú no tenías la culpa de nada. No tenías la culpa de absolutamente nada de lo que te hicieron. Pero Jesús también no tenía la culpa de morir en la cruz. Pero mismo así, Él decidió morir para perdonarnos a nosotros y a aquellos que nos ofendieron. Entonces esta tarde es una tarde de decisión. Es una tarde de decir: yo necesito pedir perdón y yo necesito perdonar. Tal vez
Terminando el culto vas a tener que agarrar tu teléfono y hacer una llamada. Tal vez vas a tener que hacer contacto con alguien que no hablas hace muchos años. Tal vez vas a tener que llamar a papá o a mamá. Tal vez vas a agarrar tu teléfono y vas a llamar a aquella persona que tú misma dijiste: nunca en mi vida voy a perdonar. Tal vez a la persona que tienes que pedirle perdón o perdonar se encuentra aquí. En cuanto yo hablaba, el Señor me dijo que ya había colocado los momentos, las situaciones, las circunstancias y las personas en tu mente, en tu corazón, con quienes necesitaba resolver tu vida. Pero tal vez, si la persona está aquí, te animo a que salgas ahí de tu lugar. Resuelve. Pide perdón. Perdona. Porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí a un minuto. Y que cuando tú subas al cielo, que el impedimento de no entrar al reino de Dios, que no venga a ser un perdón, una falta de perdón. Entonces todo el mundo aquí, le voy a dar unos 2 minutos para que ahí en su lugar, con sus ojitos cerrados, entiendan cuán profundo es el perdón. El perdón nos lleva a estar en la presencia de Dios. Entonces lo contrario hace que el perdón nos lleva a acercarnos a Dios. Entonces lo contrario hace que yo sé que aquí hay gente que está en lágrimas porque tú sabes que necesitas pedir perdón o perdonar. Ah, pastor, es que es mi vida, fue mi pasado, solo Dios sabe. Exactamente. Solo Dios sabe que necesitas perdonar. Solo Dios sabe que necesitas pedir perdón. Mas este es el momento más apropiado para que puedas hacerlo. Si tal vez es tu pareja, es la persona que está a tu lado, aprovecha. Aprovecha que Dios está presente y pide perdón. Tal vez la persona está al otro lado aquí de la iglesia. Sal de tu lugar y pide perdón. Porque el perdón es una manera de reconocer lo que Él hizo en el Calvario por todos nosotros. Ah, pastor, es que tú no sufriste el abuso que yo sufrí. Tal vez no. Pero yo quiero que tú vayas a tener vida eterna, así como yo también quiero tenerla. La falta de perdón puede alejarte de una salvación, porque la salvación es personal e individual.
Y el Señor me dice que hay personas aquí que aún no pueden tener una intimidad con Dios como Padre, porque su vida fue impactada de manera negativa por su padre terrenal. Entonces no lo ves a Dios como Padre, lo ves como Señor, lo ves como Salvador, lo ves como Todopoderoso, pero no consigues verlo como Padre, porque tu Padre aquí en la tierra te defraudó, te lastimó, te decepcionó, te abandonó, te ofendió. Entonces para ti Dios es Dios, pero no es un Dios Padre. Pero hoy Dios Padre quiere darte un abrazo como Dios a hijo, como Padre a hijo, y recibirte en sus brazos como un padre recibe a sus hijos. Específicamente a esas personas ahora mismo yo te pido que tengas fuerzas para tomar una decisión una vez por todas. Todos aquí